Hola, hola, muy buenos días. Saludos cordiales para todos y para todas. Continuamos con nuestra lectura. Una vida con propósito. Hoy el capítulo 14. Cuando Dios parece distante. Isaías 8:17 dice: El Señor se ha ocultado de su pueblo, pero confío en Él y pongo mi esperanza en Él. Dios es real, sienta lo que sienta. Es fácil adorar a Dios cuando las cosas van de maravilla en nuestras vidas, cuando Él ha proveído alimento, amigos, familia, salud y situaciones felices. Pero las circunstancias no son siempre placenteras. ¿Cómo hace para adorar a Dios cuando eso pasa? ¿Qué hace cuando Dios parece estar a 1.000.000 de millas de distancia? El nivel más profundo de adoración es alabar a Dios a pesar del dolor, darle gracias durante la prueba, confiar en Él cuando es tentado, entregarse a Él cuando está sufriendo y amarlo cuando parece distante. Las amistades a menudo son probadas por la separación y el silencio. Cuando están separadas por la distancia física o porque no se pueden hablar, en su amistad con Dios no se sentirá siempre cercano. Philip Yancey apuntó sabiamente: cualquier relación envuelve tiempos de intimidad y tiempos de distanciamiento, y en una relación con Dios, no importa qué tan íntima sea, el péndulo se mueve de un lado a otro. Ahí es cuando la adoración se hace difícil. Para profundizar su amistad, Dios lo prueba con periodos de aparente separación, tiempos cuando se siente como que si Él lo ha abandonado o se ha olvidado de usted. Se siente como que si Dios está a 1.000.000 de millas. San Juan de la Cruz se refirió a estos días de sequía espiritual, duda y separación de Dios como la noche oscura del alma. Henry Newman los llamó el ministerio de la ausencia. A.W. Tozer los llamó el ministerio de la noche. Otros se refirieron a ellos como el invierno del corazón. Aparte de Jesús, David fue probablemente el que tenía la amistad más íntima con Dios, sin par. Dios se complació en llamarlo un varón conforme a mi corazón. Sin embargo, David frecuentemente se quejaba de la aparente ausencia de Dios. Señor, ¿por qué estás indiferente y alejado? ¿Por qué te escondes cuando más te necesito? ¿Por qué me has abandonado? ¿Por qué permaneces tan distante? ¿Por qué ignoras mis sollozos pidiéndote ayuda? ¿Por qué me has abandonado? Por supuesto, Dios en realidad no había abandonado a David, y Él tampoco lo abandonará a usted. Repetidamente Él ha prometido: nunca te dejaré ni te abandonaré. Pero Dios no ha prometido: siempre sentirás mi presencia. De hecho, Dios admite que algunas veces Él esconde su rostro de nosotros. Hay tiempos en que parecerá como que se desaparece completamente de su vida. Floyd McClung lo describió así: se despierta una mañana y todos sus sentimientos espirituales se le han ido. Usted ora, pero no pasa nada. Reprende al diablo, pero eso no cambia nada. Hace sus ejercicios espirituales, le pide a sus amigos que oren por usted, confiesa todos los pecados que se puede imaginar y después se va a pedirle perdón a toda persona que conoce. Se pone a ayunar y aún así, nada. Comienza a preguntarse: ¿cuánto tiempo va a durar esta depresión espiritual? ¿Días? ¿Semanas? ¿Meses? ¿Cuándo se va a acabar? Siente como que si sus oraciones simplemente rebotaran del techo. En total desesperación, usted solloza: ¿qué me pasa? La verdad es que no hay nada de malo con usted.
Es una parte normal de la prueba y de la profundización de su amistad con Dios. Todo cristiano pasa por esto al menos una vez en su vida, y usualmente varias veces. Es doloroso y desconcertante, pero es absolutamente vital para el desarrollo de su fe. Saber esto le dio a Job esperanza cuando no podía sentir la presencia de Dios en su vida. Él dijo: voy hacia el este, pero Él no está allí. Voy hacia el oeste, pero no lo puedo encontrar. No lo veo en el norte porque Él está escondido. Me vuelvo al sur, pero no lo puedo encontrar. Pero Él sabe dónde voy. Y cuando Él me haya probado como oro en el fuego, me pronunciará inocente. Cuando Dios parece distante, puede que sienta que Él está enojado con usted o que lo está disciplinando por algún pecado. De hecho, el pecado sí nos desconecta de la comunión íntima con Dios. Entristecemos al Espíritu Santo y apagamos nuestra comunión con Él por medio de la desobediencia, del conflicto con otros, de estar muy ocupados, de la amistad con el mundo y otros pecados. Pero muy a menudo, este sentimiento de abandono o de separación de Dios no tiene nada que ver con el pecado. Es una prueba de fe, una que todos tenemos que enfrentar. ¿Va usted a continuar amando, confiando, obedeciendo y adorando a Dios aun cuando no percibe su presencia o tiene evidencia visible que está obrando en su vida? El error más común que los cristianos cometen hoy en la adoración es que buscan una experiencia en lugar de buscar a Dios. Buscan un sentimiento y si ocurre, entonces concluyen que han adorado. Esto es erróneo. De hecho, Dios a menudo remueve nuestros sentimientos para que no dependamos de ellos. Buscar un sentimiento, aun si es el de sentir la cercanía de Cristo, no es adoración. Cuando está recién convertido, Dios le da un montón de emociones reafirmadoras y muchas veces le contesta oraciones inmaduras y egoístas, solo para que sepa que Él existe. Pero a medida que crece en la fe, Él lo va a separar de esas dependencias. La omnipresencia de Dios y la manifestación de su presencia son dos cosas diferentes. La primera es un hecho, la segunda es muchas veces un sentimiento. Dios siempre está presente, aun cuando esté inconsciente de Él, y su presencia es demasiado profunda para ser medida por una mera emoción. Sí, Dios quiere que perciba su presencia, pero Él está más interesado en que confíe en Él que en que lo sienta. Lo que complace a Dios es la fe, no los sentimientos. Las situaciones que van a poner a prueba su fe serán esos momentos cuando la vida se le está derrumbando y no encuentra a Dios por ningún lado. Esto le pasó a Job. En un solo día lo perdió todo: su familia, sus negocios, su salud y todo de lo que era dueño. Y lo más deprimente fue que por 37 capítulos Dios no dijo nada. ¿Cómo alaba a Dios cuando no entiende lo que está pasando en su vida y Dios guarda silencio? ¿Cómo se mantiene conectado con Dios en una crisis cuando no hay comunicación? ¿Cómo mantiene sus ojos en Jesús cuando están llenos de lágrimas? Haciendo lo que Job hizo. Entonces él cayó al suelo en adoración y dijo: desnudo vine del vientre de mi madre y desnudo partiré. El Señor dio y el Señor ha quitado. Que el nombre del Señor sea alabado. Dígale a Dios exactamente cómo se está sintiendo. Derrame su corazón ante Dios. Desahóguese de cada emoción que está sintiendo. Job hizo esto cuando dijo: no puedo estar quieto.
Estoy enojado y amargado. Tengo que hablar. Cuando Dios parecía distante, Él sollozó. Oh, por los días cuando estaba en todo mi apogeo, cuando la amistad íntima de Dios bendecía mi casa. Dios puede manejar sus dudas, su enojo, su temor, su dolor, su confusión y sus preguntas. ¿Sabía usted que admitir su falta de esperanza puede ser una declaración de fe? David, teniendo fe, pero sintiendo desesperación al mismo tiempo, escribió: Yo creí, por lo tanto dije, estoy completamente arruinado. Esto suena como una contradicción. Confío en Dios, pero estoy completamente acabado. La franqueza de David en realidad nos revela una fe profunda. Primero, él creyó en Dios. Segundo, él creyó que Dios escucharía su oración. Tercero, él creyó que Dios le dejaría decir lo que sentía y que aún así Dios lo seguiría amando. Concéntrese en quién es Dios, en su naturaleza inmutable. Cualesquiera que sean sus circunstancias, y a pesar de cómo se sienta, no deje de asirse del carácter inmutable de Dios. Recuérdese de lo que sabe que es eternamente y verdadero acerca de Dios. Él es bueno, Él me ama, Él está conmigo, Él sabe por qué, Él sabe por lo que estoy pasando, Él se interesa en mí y tiene un buen plan para mi vida. Raymond Edman dijo: Nunca dude en la oscuridad lo que Dios le dijo en la luz. Vuelvo a repetir eso. Nunca dude en la oscuridad lo que Dios le dijo en la luz. Cuando la vida de Job se derrumbó y Dios guardaba silencio, aún así él encontró razones por las que podía alabar a Dios. Porque Él es bueno y amoroso. Porque Él es el Todopoderoso. Porque Él nota cada detalle de mi vida. Porque Él está en control. Porque Él tiene un plan para mi vida. Porque Él me salvará. Confíe que Dios cumplirá sus promesas. Durante tiempos de sequía espiritual, tiene que depender pacientemente en las promesas de Dios, no en sus emociones, y darse cuenta que Dios lo está llevando a un nivel más profundo de madurez. Una amistad basada en emociones es obviamente una relación superficial. Por lo tanto, no se agite por los problemas. Las circunstancias no pueden cambiar el carácter de Dios. La gracia de Dios todavía sigue en todo su vigor. Él sigue estando de su lado, aun cuando no lo sienta. En la ausencia de circunstancias positivas, Job se aferró a la palabra de Dios. Él dijo: No me he apartado de los mandamientos de sus labios. He atesorado las palabras de su boca más que a mi pan diario. Esta confianza en la palabra de Dios causó que Job permaneciera fiel aun cuando nada parecía tener sentido. Su fe era tan fuerte aun en medio del dolor. Dios me puede matar, pero aún así confiaré en Él. Cuando se siente abandonado por Dios y aún así continúa confiando en Él a pesar de sus sentimientos, lo adora de la manera más profunda. Recuerde lo que Dios ya hizo por usted. Si Dios nunca hiciera nada más por usted, aún así, Él se merecería su alabanza continua por el resto de su vida debido a lo que Jesús hizo por usted en la cruz. El Hijo de Dios murió por usted. Esta es la mayor razón para adorarle. Desdichadamente nos olvidamos de los crueles detalles del agonizante sacrificio que Dios hizo por nosotros. La familiaridad genera la complacencia. Aún antes de su crucifixión, el Hijo de Dios fue despojado de sus ropas. Lo golpearon hasta dejarlo irreconocible. Le dieron azotes. Fue insultado y se burlaron de él. Le pusieron una corona de espinas y le faltaron al respeto cuando lo escupieron. Abusado y ridiculizado por hombres crueles, fue tratado peor que un animal.
Después, estando casi inconsciente debido a su pérdida de sangre, fue forzado a arrastrar una cruz incómoda hasta lo alto de un monte. Fue clavado a ella y fue dejado que sufriera lenta y extremadamente dolorosa tortura a muerte de la crucifixión. Mientras su sangre se derramaba, había personas que le gritaban insultos y hacían bromas de su dolor y retaban su declaración de ser Dios. Y después de eso, una vez que Jesús había tomado el pecado y la culpa de toda la humanidad sobre sí mismo, Dios apartó la mirada de tan horrenda situación y Jesús sollozó en total desesperación: mi Dios, ¿por qué tú me has abandonado? Jesús pudo haberse salvado a sí mismo, pero entonces no hubiera podido salvarlo a usted. Palabras no pueden describir la negrura de este momento. ¿Por qué Dios permitió y aguantó un maltrato tan espantoso y malvado? ¿Por qué? Para que usted pudiera ser eximido de pasar la eternidad en el infierno y para que usted pudiera compartir de su gloria para siempre. La Biblia dice: Cristo era sin pecado, pero para nuestro beneficio Dios lo hizo compartir nuestro pecado para que en unión con Él pudiéramos compartir la rectitud de Dios. Jesús lo dio todo para que usted pudiera tenerlo todo. Él murió para que usted pudiera vivir para siempre. Solo esto es suficiente para que Dios se merezca que usted le dé las gracias y que lo alabe continuamente. Nunca jamás debería de preguntarse por qué tiene que estar agradecido con Dios. Un punto para reflexionar: Dios es real, sienta lo que sienta. Un versículo para recordar: Hebreos 13:5. Porque Dios ha dicho: nunca te dejaré, nunca te abandonaré. Una pregunta para considerar en este día: ¿cómo puedo mantenerme concentrado en la presencia de Dios, especialmente cuando lo siento distante? Qué especial este capítulo. Espero y usted esté siendo bendecido. Si es así, dele un gran me gusta, deje su comentario y suscríbase a nuestro canal para que esta familia siga creciendo. Ya estamos próximos a llegar a 200 suscriptores a nuestro canal. Gracias por estar pendientes de nuestros videos. Dios les bendiga.